Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. Seguimos leyendo el libro 5 de Crayon, El viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los 7 ángeles. Habíamos dejado en mitad de la casa 2, perdón, de la casa 3. Así que vamos a continuar. Estamos, por supuesto, con María Elena García, que nos va a dar toda la devolución. Ella es la que más conoce de Crayon, así que nos va a decir todo. Pero tenemos de invitada a Mónica Echegaray, que ella también es maestra de balancing, tiene también el Psyche, que es una técnica muy valiosa, que también nos ha compartido en distintos programas de Cambio de Vida. Así que le damos la bienvenida a las dos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Yo también le doy la bienvenida a una no solo colega de la técnica, sino una gran amiga y compañera evolutiva. Bueno, como siempre Muchas gracias. decimos, este viaje a casa es de Michael Thomas, pero el ejercicio que estamos haciendo es que Michael Thomas somos nosotros. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de Michael Thomas en las distintas decisiones que tiene que tomar? Hasta ahora él había entrado en la casa 3, el ángel le había dado la bienvenida y para explicarle algo del innato le dio un pisotón que le hizo ver las estrellas, y cuando le termina de explicar todo eso le dice, bueno, Michael, es hora de ir a descansar. Y a partir de ahí retomamos cómo sigue esto, y esto está a cargo de María Elena. Vamos, María Elena, entonces con la continuidad de la casa 3. Hay un paso más de entendimiento de parte de Michael Thomas en ese momento, cuando se da cuenta que todas las células de su cuerpo responden a ese pisotón, pero que el que da el mando de un cambio de frecuencia en su conciencia es Michael Thomas, y en esa estamos. Bueno, O sea, vamos. entonces había sido un gran día, y Mike empezaba a sentir que ya estaba entendiendo más sobre temas espirituales. Evidentemente lo que había hecho era muy especial. De camino al dormitorio, Verde le comentó a Mike que había expresado la intención de alcanzar un propósito sagrado, el primero de muchos que tendría que pedir. Cada vez que fuera apropiado para pasar a otro nivel, la biología tendría que estar equilibrada y también debía contar con el permiso para hacerlo. Verde estaba orgulloso de Mike y le trataba con más respeto de lo habitual. Cuando llegó a la puerta del dormitorio, el ángel le pidió que se volviera de nuevo hacia él. Michael Thomas, de propósito puro. Lo habitual es que desaparezca ahora y vuelva por la mañana. Ya conoces la rutina. Estoy aquí para decirte que te quiero muchísimo. Los atributos de un cambio vibracional tienen consecuencias que debes conocer y a las que tienes que acostumbrarte. Te dije que nunca más te haría daño y lo cumpliré. Todo lo que suceda a partir de ahora se desarrollará al ritmo que tú controles. Cualquier dolor que sientas provendrá de ti. Nada volverá a ser lo mismo para ti. Esta noche te meterás en la cama siendo un ser humano de una clase determinada, pero mañana ya serás otro, con todas las pruebas y propiedades que comporta un cambio vibratorio. Verde miró a Mike durante largo rato, y sintió el extraordinario sentimiento del honor que el ángel le profesaba. Mike sabía que esto era diferente. Anhelaba pedirle a Verde que se lo explicara. ¿Qué es diferente? Lo sabré mañana. ¿Cuál será la lección de mañana? Explícamelo ahora. Mike no verbalizó ninguna de estas preguntas, y Verde fingió que no había oído a Mike. Dio media vuelta y salió lentamente de la habitación. Este era un modo de proceder inusual en él. Se notaba que algo estaba cambiando, y Mike percibía una amenaza en ello. Habló en voz alta dirigiéndose a las paredes. Supongo que tengo que esperar algo bastante drástico para poder atravesar el velo que conduce al hogar.
Mike se sentó en la cama y tal vez tenga que convertirme en ángel antes de llegar allí. Podría volverme de un color especial. Mike casi rió imaginarse esto y como otras veces esperó oír una réplica de alguno de los ángeles que le estaban escuchando. Pero solo hubo silencio. Algo en su interior ya estaba empezando a cambiar. Sintió una vibración en la boca del estómago y también escalofríos. Sabía que debía meterse en la cama. Mike no durmió bien esa noche. La pasó casi en vela, deseando que ya fueran las 5:30, pues se dio cuenta de que necesitaba Verde y de que le echaba de menos. Pronto fue presa de la inseguridad. Cada vez que se quedaba dormido tenía el mismo sueño. Eso estaba allí, mirándole ferozmente, y cada vez que la horrible cosa le pillaba y le destruía. Cuando eso ya le estaba descuartizando, despertaba bañado en sudor y lleno de ansiedad, escuchando sus propios alaridos, que al despertar cesaban bruscamente. Luego reinaba el más absoluto silencio. Cuando volvía a dormirse tenía el mismo sueño. ¿Cuántas veces podían matarle? 5, 6. La situación parecía interminable. Su muerte se repetía una y otra vez, cada una de ellas con una ligera variante, y en cada ocasión el sueño era más real. Finalmente no pudo soportarlo más y empezó a sollozar. Lo hizo durante un buen rato, siendo consciente de que estaba vaciando toda su alma sobre la almohada. No recordaba haber experimentado en toda su vida una aflicción tan profunda. Ni siquiera la muerte de sus padres había provocado en él tal depuración emocional. Lloró ruidosamente y su llanto se convirtió en lamentos. Mike había perdido el control. Lloró por sí mismo, por sus padres y lloró también por el amor perdido y por las oportunidades perdidas. Sentía que eso lo había matado. Así que finalmente lloró por su propia muerte. Estaba trastornado por el pesar y era incapaz de controlar los acontecimientos de su cuerpo, el cual trataba de detectar nuevas zonas de dolor para profundizar en ellas y poder reaccionar. Por fin pudo dormir unas cuantas horas, ya que había quedado extremadamente exhausto. Algo iba mal. Casi no había luz. ¿Dónde estaba Verde? ¿Por qué le habían dejado dormir tanto? Mike se levantó y al instante sintió dolor en los músculos abdominales debido a la crispación de sus intestinos a causa del llanto convulsivo de la noche anterior. Se llevó las manos a un costado. «Caramba, sí que lo estamos pasando mal», oyó que le decía a su propio cuerpo. Mike fue a la habitación que estaba habilitada como comedor. No había ni rastro de comida. Se puso su túnica verde y empezó a buscar al ángel. Notó que las habitaciones que ya le eran familiares habían empezado a adquirir un tono verde marronoso. ¿O se trataba simplemente de un efecto de la luz? Y hablando de luz, parecía que había un fallo en el suministro. ¿Dónde estaba Verde? ¿Qué estaba ocurriendo? Verde, ¿dónde estás? No hubo respuesta. Mike recorrió la casa, pero no encontró al ángel por ningún lado. Finalmente, hambriento y cansado, fue a la habitación donde Verde le había dado clases muchas veces y se sentó. Estaba perplejo y sentía que empezaba a invadirle una negrura que era inaudita en este viaje. La reconoció. Era la misma depresión que había experimentado durante tanto tiempo en Los Ángeles antes de que empezara a sucederle todo esto. ¿Qué está ocurriendo?, se preguntó Mike en voz alta. Solo hubo silencio. ¿Dónde están todos? Azul, naranja, verde. Chicos, los necesito. Silencio. Mike se dio cuenta de que su depresión había empezado a controlar a su personalidad. No pasaría mucho tiempo antes de que cayera en el mismo agujero donde no le importaba nada ni nadie, pero se negó a permitir que eso ocurriera. De acuerdo, chicos, si no queréis ayudarme, entonces lo haré por la vía difícil, sea lo que fuere lo que ello implicaba.
Mike se aferraba desesperadamente a la esperanza de obtener alguna reacción por parte de alguien. Volvió al dormitorio y observó lo que había a su alrededor. Después fue hacia el armario. Al abrirlo se acordó del mapa. Quizás este le haría alguna revelación. Siempre lo había hecho cuando las cosas habían ido mal en esa extraña tierra espiritual del eterno presente. Mike encontró fácilmente el pergamino y lo desenrolló, pero no estaba preparado para lo que iba a ver. Se quedó mirándolo fijamente con incredulidad para luego guardarlo parsimoniosamente. Volvió a meterse en la cama sin quitarse la túnica y se tapó con la manta. Era solamente la 1 del mediodía, pero a Mike le tenía sin cuidado. Permaneció ahí mirando la pared. Respecto al mapa, en el lugar donde siempre estaba el indicador "estás aquí", había solamente una mancha negra, ninguna palabra. No quedaban señales en el mapa. Había dejado de funcionar, había perdido su magia. ¿Sería factible que eso hubiera irrumpido en la casa durante la noche y le hubiera matado? ¿Qué era lo que él había experimentado mientras dormía? ¿Sueños o realidad? ¿Habría matado eso también a los ángeles? ¿Cómo podía ser? Mike estaba luchando contra la depresión y la negrura. Intentó comprenderlo todo y forzó su mente tratando de recordar cualquier cosa que Verdi hubiera dicho que pudiera explicar la situación. Y entre la neblina oscura que estaba invadiendo su conciencia, Mike recordó al ángel cuando éste le aseveró: cualquier dolor que sientas provendrá de ti mismo. Nada volverá a ser lo mismo. Te quiero muchísimo. ¿Se trataba de una despedida? Mike recordó lo que el gran ser blanco le había dicho al principio: nada es lo que parece. Mike debía resistir, creía en Dios y todo esto era una estratagema, una prueba. Mike hizo lo único que se le ocurrió. Se levantó y se puso su armadura. No la sentía cómoda. Pesaba más que antes y la espada parecía una estupidez. No le importó, la llevó con orgullo y habló en voz alta: nada vencerá mi espíritu. Proclamo la victoria sobre mi depresión. No hubo respuesta, solo silencio, palabras vanas. No hubo manifestación de amor o de honor. Sintió que a nada ni a nadie le importaba Michael Thomas. Esa tierra estaba completamente vacía. Él era el único que estaba allí. Mike luchaba por su cordura. No se daría por vencido. Se dirigió a la sala de aprendizaje y ocupó su sitio en el pupitre, completamente ataviado para el combate. Permaneció allí hasta el ocaso, esperando y vigilando en medio del absoluto silencio de una tierra carente de sonidos. A pesar de todo, siguió sentado allí, alerta. No sabía lo que esperaba, pero se negaba a abandonarse a la oscuridad de la depresión que había conquistado de una forma tan absoluta antes de internarse en esa hermosa tierra. Finalmente se quedó dormido en la sala, en penumbra, pero esta vez su sueño no fue irregular. Empezaba a crear paz allí donde antes no la había. Su poder para realizar esto se iba haciendo evidente. Mientras dormía, su espada oscilaba suavemente y cantaba para sí, respondiendo al nuevo índice vibratorio del valioso ser humano al que pertenecía. Pero Michael Thomas no era consciente de eso. Su escudo resplandecía ligeramente, reaccionando a las nuevas instrucciones de una biología que se transformaba, pero Michael Thomas no era consciente de eso. Su armadura se mantenía a una temperatura agradable, respondiendo al nuevo conjunto de instrucciones espirituales provenientes de una fuente de sabiduría que acababa de despertar en el ADN de Michael. Pero Michael Thomas no era consciente de eso. Todas las células de su cuerpo estaban sufriendo una transformación y dicha metamorfosis estaba casi por finalizar. Durmió verdaderamente bien. A la mañana siguiente, Adelante. cuando
Cuando despertó, la situación había cambiado. Seguía sentado en el pupitre en el que había pasado la noche, pero el salón era más luminoso y más alegre. Se levantó y puso a prueba su mente. Era extraño, pero lo primero que pensó no fue si seguía estando solo, sino si se encontraba bien. La depresión había desaparecido. Mike se dio cuenta de que llevaba puesto su atuendo de combate, pero en cierto modo no lo notaba. Mientras caminaba energéticamente hacia el comedor para averiguar si iba a pasar hambre un día más, percibió el delicioso aroma de un buen desayuno. Supo que todo iba bien de nuevo. Mike comió como nunca lo había hecho, dado que estaba hambriento, casi famélico. Se dio un atracón con la comida que le habían preparado. Disfrutó intensamente de la sensación de bienestar. De repente se dio cuenta de que estaba cantando a pleno pulmón y con la boca llena. «Ojalá mamá pudiera verme ahora», dijo Mike, verbalizando sus pensamientos en voz alta mientras masticaba alegremente. Tenía las comisuras de la boca rebosantes de yema de huevo. También se avergonzaría de mis modales. «Pues está muy orgullosa de ti, Mike», afirmó Verde, apareciendo en el quicio de la puerta. «Todos lo estamos». Mike se levantó para mostrar respeto a su verde amigo. Estaba encantado de volver a ver al ángel. «Verde», gritó de alegría, «no sabía si volvería a verte. Por favor, ven y siéntate aquí conmigo». Mike se sentó de nuevo y siguió comiendo. El enorme ángel fue hacia la mesa y se sentó frente a Mike. Esperó a que éste iniciara la conversación. Verde sabía que su amigo humano tenía docenas de interrogantes sobre lo que había ocurrido el día anterior, pero quería saber cuánto tardaría en empezar a formularlas. Hubo un silencio mientras Mike tarareaba y comía al mismo tiempo, mirando a Verde con ojos chispeantes y sonriendo como un tonto. El ángel observaba su comportamiento y examinaba su cuerpo con la vista, reparando en el atuendo de combate. El ente verde no pudo contenerse más y comentó sonriendo: «Bonita espada». Mike rió a carcajadas con la observación, recordando que ese había sido el primer comentario que Verde le había hecho al llegar. La comida que estaba masticando salió disparada de su boca, cual metralla, esparciéndose por todas partes. Al ver esto, el gran ser verde también empezó a reír. Entonces se abrazaron afectuosamente. Era la primera vez que se le permitía a Mike tocar a un ángel de esa tierra. Y sabía intuitivamente que ahora era apropiado hacerlo. Ninguno de los dos podía parar de reír. En ese momento, Mike se dio cuenta de que estaba bailando con el gran ángel verde al ritmo de la música de su espíritu, pisando los deliciosos panes que habían caído de la mesa con el jaleo. De pronto, Mike se percató de que tenía trozos de pastel de arándanos entre los dedos de los pies. La habitación estaba hecha un desastre, pero le tenía sin cuidado. Se sentó de nuevo y sintió una opresión en el pecho a causa del ajetreo y la euforia. Tuvo que hacer un esfuerzo para recuperarse del efecto de sus manifestaciones de júbilo. Finalmente le dijo a Verde, que se encontraba frente a él: «¿Sabes una cosa? Estaba seguro de que no volverías». «¿Cómo es que estabas tan seguro?» «Porque me dijiste que me querías». «Y te quiero», reiteró Verde sonriendo de nuevo. Mike dio un bocado a uno de los innumerables fragmentos de la comida que ahora estaba esparcida por todos lados. Hizo una pausa. «Verde, ¿realmente pueden verme mi padre y mi madre y mi padre?» Esta era la pregunta más importante para él. Recordó el comentario que Verde le había hecho al entrar en la habitación unos minutos antes. «Que sea esto lo primero que me preguntas es una muestra de tu nueva conciencia, Michael Thomas, de propósito puro».
A veces, los ángeles de esta tierra hacemos apuestas sobre cuál será la primera pregunta que formulará la persona después de afrontar el reto del cambio. Pero tú aún no has hecho aquella que suele formularse habitualmente. A pesar de que hace ya un buen rato que hemos vuelto a reunirnos en esta habitación, aún no has formulado dicha pregunta y en cambio has preguntado por tus padres. Verdaderamente estoy ante un ser humano especial. Mike no podía afirmarlo con seguridad, pero creía que Verde se estaba poniendo un poco emotivo. Si es posible que eso pueda sucederle a un ángel. Hizo una pausa y después Verde habló de nuevo. Sí, Michael Thomas, tus padres pueden verte y están sumamente orgullosos de ti. El ángel esperó a que Michael le hiciera más preguntas. Mike reflexionó sobre lo que Verde le había dicho y luego comentó: creo que sé exactamente qué ocurrió ayer. Verde la dio la cabeza y dijo: ¿de verdad? Entonces explícamelo. El ángel era todo oídos. Normalmente, a esas alturas del proceso de enseñanza que se impartía a un ser humano en la casa de la biología, el ángel dedicaba todo su tiempo a tratar de explicar al perplejo discípulo a dónde se habían ido todos en el transcurso del día anterior y el motivo de la horrible y solitaria jornada en aparente oscuridad espiritual. He cambiado, Verde, tal como me vaticinaste. Me siento diferente, me siento... Mike hizo una pausa momentánea y luego continuó. Nos sentimos investidos de poder. Poseo un conocimiento sobre ti, Verde, que antes no tenía. De alguna manera has pasado a ser mi maestro, a ejercer el rol de... Mike buscó la palabra adecuada, pero la pausa se alargó demasiado. El ángel intervino. ¿Familia? Sí, asintió Mike rápidamente. Se estaba poniendo introspectivo, pero continuó. Pensé que lo sucedido ayer era una prueba, pero no lo era. Verde seguía escuchando y permitiendo que Mike expresara sus ideas respecto de lo ocurrido. Sé que finalmente me darás los detalles de lo que sucedió, y yo creo saber por qué sucedió. Mike hablaba lentamente y con intención, como lo haría un instructor. Verde, cada una de las células de mi cuerpo sintió un abandono. Fue como si me hubiese apagado o muerto, y muerto. No existía consuelo en ninguna parte. Ni siquiera mi propia mente podía darme una sola razón para existir. De alguna manera, yo era un ser humano neutral. Cuando miré el mapa, fue cuando supe lo que estaba ocurriendo. Se trataba de una señal para mi mente, y caí en la cuenta de lo que sucedía. Verde estaba impresionado. Nunca antes un estudiante de la Casa Verde había sido tan preciso y consciente de las características del cambio vibracional. Habitualmente se requería mucho tiempo para poder explicarlo. El ángel sabía que estaba ante un ser especial, Michael Thomas. Se sintió orgulloso de su alumno y lo quiso todavía más. Mike continuó. El mapa también estaba muerto. Yo me encontraba en el limbo. Entonces supe lo que estaba sucediendo. Para percibir el don espiritual del propósito, tenía que pasar por una especie de renacimiento. Era como si la energía se hubiese apagado de mi existencia durante todo el día, todo un día, para ser restablecida después de un circuito y con un circuito nuevo. Supe que si era capaz de conservar la cordura en ese trance, finalmente me encontraría bien. Para conseguirlo, me valí de una visualización en la que aparecías tú diciéndome que me querías. Fue la única cosa que funcionó.
Cuando pensaba en ti, conseguía concentrarme en la razón por la que estaba aquí. Mike miró a Verde y sonrió. Intentó ocultar que tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Tengo razón? Prácticamente me queda muy poco que añadir. Michael Thomas, del propósito puro. Verde se puso de pie para enfatizar lo que decía. Te diré lo siguiente. Cuando estabas pensando en mi amor por ti, no era solamente en mí en quien pensabas. Yo formo parte de un colectivo, Michael. Cuando me hablas, estás hablando con la totalidad. Tú también eres parte de ella, pero no lo percibes como yo. A medida que vibración vaya subiendo del nivel, comprenderás todas estas cosas. Cuando sentías el amor de aquel a quien llamas Verde, también estabas sintiendo el amor de Azul, el de Naranja, incluso el de tus padres, así como el de todos aquellos que vas a encontrar a lo largo del camino. Todavía no les conoces, pero ellos a ti sí. Todos somos uno, Michael, y tú lo percibiste en los momentos de mayor necesidad. Tu intuición se impuso. ¿Qué don posees ya? Mike sabía que había más aún, de modo que permaneció en silencio, esperando a que Verde ordenara sus pensamientos. Este siguió hablando. Todo lo que has expresado es correcto, mi sabio amigo humano. Para que puedas pasar a un nivel superior, hay un periodo de reto. Constituye un lapso de tiempo en el que todos los que integramos el colectivo debemos alejarnos para permitir que cambies. No podemos hacer nada por ti durante ese periodo, ya que nuestra energía interferiría en el proceso. Tú estás espiritualmente capacitado para llevarlo a cabo. Sentiste la pérdida de tu familia, Michael. También sentiste desamparo y vacío durante el breve lapso en que tuviste que estar solo. La única cosa que te mantuvo centrado fue el amor. Y yo, como instructor de esta casa, nunca habría podido darte la solución que encontraste por ti mismo en la oscuridad. Te felicito por la percepción y la madurez que has demostrado en este sitio. Verde hizo de nuevo una pausa para dejar que Mike asimilase el cumplido. ¿Tienes alguna otra pregunta que formular? Sí. ¿Volverá a suceder esto? Sí. Volverá a ocurrir cada vez que pases a un nuevo estado vibratorio. ¿Y qué puedo hacer para resolverlo mejor la próxima vez? Verde le miró de frente y le habló seriamente. Tendrás que reconocer que eso está sucediendo y procurar mantenerte ocupado en otras cosas. No hay que implicarse en la situación. Hay que recordar que es pasajera. Es necesario darle un carácter ceremonial. Se tiene que honrar el proceso, aunque en ese momento se esté inmerso en la oscuridad. Hazlo exactamente como lo hiciste, Michael Thomas, de propósito puro. Siente el amor que está implícito en el don. Mike comprendió todo eso y lo asimiló. Las lecciones continuaron a ritmo lento los días siguientes. Había más enseñanza que impartir a causa del nuevo índice vibratorio de Mike. Se le transmitieron conocimientos sutiles respecto al cuerpo. Se le mostraron diversas maneras de saber si había algún desequilibrio. Verde le explicó a Mike en qué consistían los nuevos patrones de sueño, así como las nuevas preferencias alimenticias que podían acompañar cada cambio vibratorio. Había que memorizar tantas cosas. Se acercaron los últimos días en la Casa Verde y el ángel abordó un nuevo tema que nunca antes había tratado. ¿Estás preparado para hablar de sexo?, inquirió. Mike casi se cae por la impresión.
Miró a su enorme amigo verde para ver si le estaba gastando otra broma. Debes estar bromeando. Se sentía turbado. No, no lo estoy, dijo Verde. Mike habló entonces en voz baja, como si alguien más pudiese oírle. Verde, este no es un tema propio de ángeles. Se trata de algo que los humanos hacen en la oscuridad. Tienen que ver con la lujuria. Es más, me sorprende que utilices esta palabra. Mike giró la cara y habló hacia una esquina de la habitación. No creo que debamos tratar este tema en un lugar sagrado como este. Verde se mostró inflexible. No es lo que tú crees, Michael. Tu reacción ante el tema es únicamente la percepción que los humanos tenéis respecto de él. Se trata de una cuestión biológica y por eso estás aquí. El ángel guardó silencio, permitiendo que Mike se tomara tiempo para pensar en lo que acababa de decirle. Este estaba resignado. Sabía que no podía eludir nada que Verde tuviera que enseñarle. Acudieron a su mente imágenes de la clase de educación sexual en un instituto, en las que un desafortunado profesor tuvo el difícil cometido de explicar a un grupo de chicos lo que en realidad ellos ya sabían. El tiempo que duró la exposición del tema, los alumnos se lo pasaron riendo sofocadamente, al estilo de las chicas, mirándose unos con otros, con complicidad. La mayoría hubiese preferido estar en otra parte. Era un tema demasiado íntimo. Verde, ¿tenemos que tratar ese tema? Sí. Lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre la visión de Michael Thomas respecto de las relaciones físicas entre seres humanos. Verde habló con elocuencia, como si se basara en su experiencia personal, a pesar de ser asexuado. Explicó a Mike que el sexo era uno de los aspectos espirituales más relevantes de la biología. Describió a un atónito Mike cuál era el verdadero propósito, lo que las mujeres y los hombres debían obtener de esa experiencia, aparte de hijos. Habló sobre la elegancia que implica elevar simultáneamente la conciencia de dos individuos mediante la consecución conjunta de una emoción de una determinada forma. Verde le dio ejemplos de cómo funcionan las cosas en el plano espiritual del cuerpo, cuando la pasión era controlada y canalizada de maneras específicas. El sexo era un verdadero catalizador de la iluminación. Durante la explicación, Mike permaneció callado. No lo puedo creer, dijo, apoyando la cara entre sus manos. Siempre creí que era un tema sucio, algo que no puedes ventilar, un asunto carnal que arrastramos de la cadena evolutiva. Y tú vienes ahora y me dices que es espiritual. Caray, vaya concepto. Espera que se enteren de esto los clérigos. Mike se estaba haciéndole gracioso, pero en realidad el concepto desbordaba al joven granjero que había aprendido sobre ese tema únicamente a través de la observación del comportamiento animal cuando era niño, y años más tarde a través de los fragmentos de información tergiversada que recibió de sus amigos, adolescentes como él. De pronto captó plenamente el asunto y levantó la cabeza exclamando: Verde, ¿cuánto me he perdido? Podía haber vivido esa experiencia con una mujer a la que amé. Ahora es demasiado tarde. No seas tan severo con tu conducta, Michael. No todo es lo que parece. Esta información, aunque se haya impartido tarde, tendrá su propósito mientras sigues tu camino. Lo importante de esto es la información, a pesar de que su aplicación pueda parecerte fuera de sitio en tu viaje. La clave está en cambiar tu actitud y enfocar el proceso como algo sagrado. Esto te ayudará a honrar a tu biología incluso más de lo que ya la honras. Verde tenía razón. Mike era un ser humano del sexo masculino
que seguía teniendo sus fantasías y sus sueños, incluso en un sitio como aquel. Había llegado el momento de empezar a honrarlos, en lugar de percibirlos como algo malo o sórdido. Esto significaba mucho para él. Comprendió cómo encajaba todo ello en la perspectiva de conjunto y se sintió más completo. Ahora, esas partes de su cuerpo, consideradas íntimas, podían integrarse en el nosotros con más respeto. Mike rió al pensar en ello. Verde observó su proceso y sonrió como respuesta. Al día siguiente llegó el momento de partir. Mike se puso su ropa nueva que le habían proporcionado mágicamente en la Casa Verde. La experiencia de su estancia allí había sido la más profunda de toda su vida. No supo qué decir cuando estuvo en el umbral de la puerta de la casa, recibiendo el cálido sol y acompañado por el ángel. Se sentía bien. Su atuendo de combate lucía espléndidamente sobre su ropa nueva, cuyos materiales habían sido seleccionados para aportarle una agradable sensación. Tanto las prendas como el equipo se acoplaban perfectamente a su cuerpo, y Mike estaba maravillado porque quienes habían confeccionado su ropa habían sabido su nueva talla, adquirida por ejercicio físico, que había practicado durante las semanas que había pasado ahí. Verde le miró con detenimiento y posó la vista un momento en el arma de Mike. Estaba a punto de decir algo cuando Mike le interrumpió. Ya sé, bonita espada. Esta vez fue el ángel quien soltó la carcajada. Me has quitado las palabras exactas de mi angelical y verde boca. Se hizo un incómodo silencio mientras los dos permanecían bajo los rayos cálidos del sol. Mike fue el primero en hablar nuevamente. Prométeme que volveremos a vernos. Te lo prometo, afirmó Verde al instante y sin reserva. ¿Me has de preguntar alguna cosa? Mike pronunció estas palabras recordando el protocolo de las dos casas anteriores. Antes de partir, en cada una de ellas se le había preguntado si amaba a Dios. Sí, tengo que preguntarte algo y ya sabes qué es. Verde miró intensamente a Michael Thomas. ¿Quieres responder sin que te haga la pregunta? Sí, dijo Michael Thomas, ceremonioso. Amo a Dios con todo mi corazón. Mi propósito es puro y mi cuerpo es uno con el espíritu vuestro. Estoy más cerca de vuestra vibración que antes, y esa cercanía contiene un sentimiento de propósito, sacralidad y pertenencia. Me encuentro en el camino hacia el hogar. No había nada que Verde pudiera añadir. A diferencia de las dos veces anteriores, en las que el ángel simplemente había entrado a la casa sin decir ni una palabra, esta vez fue Mike quien se puso en marcha sin decir adiós. Lleno de confianza, tomó el camino y se dirigió hacia el norte, rumbo a las colinas, donde se encontraba la siguiente casa. Verde se quedó en el porche hasta que Mike quedó fuera de su campo visual y de su oído. Entonces habló en voz alta, aparentemente para sí mismo. Michael Thomas, de propósito puro, si sobrevives a la siguiente casa, realmente serás el guerrero que yo creo que eres. Y se quedó en el porche esperando. No pasó mucho tiempo antes de que la detestable y fea criatura de color verde oscuro pasara silenciosamente delante de la casa, perpetrando su siniestra búsqueda en pos de Mike. Pasó mirando directamente a Verde, pero el ángel no dijo nada, ni le dio ningún reconocimiento o respuesta. Verde lo sabía todo acerca de eso, y sabía que en breve Mike también lo sabría. El ángel sonrió
al pensar en ello. «Será todo un encuentro», exclamó. Luego dio media vuelta y entró en la Casa Verde. Y ahí completamos esta casa 3. Y bueno, ¿qué tenés para decir, María Elena, de esta parte? Aquí se terminó, ¿recordás cuando reafirmamos al principio de esta casa lo que dice en la página 99? O sea, que describe cómo es el proceso del libro, ¿no es cierto? Porque el libro es un camino desde la vida lineal que tenemos, que todos tenemos, hacia una evolución que termina con la ascensión, ¿no es cierto? Y en la página 99 se verifica que primero está el propósito de ir, y esto implica una preparación. La preparación terminó en esta casa, porque él había hasta este momento dado cuenta de los cambios, las transformaciones que tenía que hacer para poder transitar por la casa. Y en esta casa, aprendiendo la totalidad de cómo responde toda su biología unificada, que no llevamos en una parte del cuerpo la iluminación y en otra llevamos el amor y en otra llevamos la intención, sino que todo el cuerpo responde unificadamente. Se dio cuenta también que para hacer un cambio vibracional necesitaba de su conciencia y de una decisión, un propósito puro que dio el intento, y así quedó y se describió prácticamente paso a paso cuando uno da ese intento de cambio vibracional y esa noche oscura del alma que se vive en alejamiento de la conexión con su propio espíritu. Entonces, esta casa que uno muchas veces no le da tanta importancia en las primeras veces que lo lee, yo recomendaría volverla a leer y encontrarse cómo se responde muchas veces a una enfermedad o a un tema en donde se siente que te desconectan, que se te apagan todas las luces, que te olvidas del poderío o el empoderamiento que habías logrado hasta ese momento o teóricamente lo habías logrado. Pero es realmente una casa imprescindible para el desarrollo evolutivo de un ser humano que está acompañándonos en este camino. Bueno, Mónica, así un pequeño comentario tuyo? Realmente honrada de poder compartir con todos nosotros esta nueva lectura, porque creo que es muy importante esto que acaba de decir María Elena, ¿no? Comprender que somos un nosotros, que no estamos separados y que incluso en los momentos más oscuros no estamos solos. Y recordar cuando sentimos esa soledad, recordar que Dios conoce nuestro nombre. Y bueno, esto es lo que siempre invitamos nosotros desde acá. Leemos rápidamente porque el programa, si no, no nos alcanza. Hemos tenido que dar 2 programas para recorrer una casa. Nos quedan todavía 4 más. Así que lo hacemos rápidamente, pero esto hay que digerirlo y hay que volverlo a leer y volverlo a analizar y siempre ponernos nosotros en el papel de Michael, ¿no? No decir, pobrecito Michael, mira todo lo que le pasó. ¿Cómo haría yo para resolver todo esto? Y este es el ejercicio que también está en el taller que hace María Elena. Contanos, María Elena, en un minuto más o menos, cómo es ese taller que vos tenés sobre el viaje a casa. Bueno, el taller consta de cuatro módulos, ¿no es cierto? Pero casi te diría que 2,5 módulos están destinados a esta primera parte, con la casa verde, que es la que terminamos de transitar ahora, ¿no es cierto? A partir de la cuarta casa hay como una conciencia más evolucionada y más
en esos últimos 2 módulos o 1,5 módulos, se transita la otra parte, esta otra parte que vamos a comenzar ahora y que no vamos a expoliar, sino que vamos, pero en el taller completo se ven las casas, no se lee el libro, ni se enseña el pormenor, los diferentes pasos, sino que se ven lo que quizá en el libro no está escrito, Claro, sino la esa comprensión de... comprensión que muchas veces pasa desapercibida mientras lo leemos, ¿no es cierto? Entonces, esa profundización del libro no se reemplaza la lectura del libro, sino se ve los efectos que en la vida diaria los humanos sentimos al transitar un paseo como este que hace Michael Thomas en las 7 casas, de aceptando a su ser espiritual e integrándose con él. Bueno, decime también dónde te ubica la gente, tu WhatsApp, el Instagram y el Facebook. Más 54 911 5384 9186. En Instagram es en Resonancia y en Facebook en Resonancia con tu ser. Ahora tenemos página www.enresonancia.com.ar. Bueno, y además queremos decirles que tenemos un grupo de WhatsApp, El Viaje a Casa, en el más 54 911 4401 7330, que es el del programa, y ahí pueden pedir, si quieren sumarse al grupo, pueden hacerle preguntas a María Elena. Si no tienen el material, les damos el material también, así que no tienen excusa para no hacer este taller así como una primera lectura, porque esto que habla María Elena tan claramente, ella leyó el libro más de 100 veces, o sea, se tomó el trabajo de conocerlo, pero muy bien. Este es un libro del año 2000 y ella lo leyó desde sus inicios, o sea que es un material que hay que leerlo más de una vez. Y de paso queremos decir que en estos días, ahora en octubre, 11, 12 y 13 de octubre, tenemos el evento Peggy Fénez Dubro, Lee Carroll y Mónica Murani. Para anotarse en el evento, que es únicamente presencial, hay una sola manera, que es el mail crayonargentina2024@gmail.com. Y con esto nos vamos. Le agradecemos a Moni también la Gracias. intervención. Dejanos tu WhatsApp si querés o un teléfono Gracias. para dónde ubicarte, Mónica. Bueno, muchas gracias. Sí, más 54 9 2494 47 96 63. Bien. Bien. Le agradecemos a Claudio y a Cristina en la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Chao. Si deseas contactar con el programa, suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.ar. Recibe el libro Prepararse para la quinta dimensión, escrito